Buenas ¿Cómo tardes, está? ¿cómo le va? Hola, hola, ¿cómo andan? Hola, profe, buen día. Buenas, buenas a todos. Bueno, vamos a arrancar. Les cambié el horario porque estoy muy mal de la voz. No sé si se dieron cuenta. No puedo hablar. Estoy muy mal, así que no sé si podré dar la clase. La verdad que estoy hecha bolsa. Eh, pero bueno, cualquier cosa les voy mostrando las diapos y les doy algunas palabritas en relación a la clase de hoy, que es la última. Hoy es la última de las clases. Después cualquier cosa me preguntan dudas por WhatsApp, ¿sí? Este, y si le quedan muchas dudas, bueno, vemos de hablarlo en otro momento. Hoy es el recuperatorio. Así que a fin del día de hoy voy a hacer las listas de las notas de cada comisión y voy a ver ahí quién puede promocionar y bueno, en cada alumno que pueda promocionar, voy a poner una columnita que diga promocionó y quien tenga una cruz en esa columna, ese alumno no va a tener que dar examen final. Pero los que no tienen la cruz van a tener que presentarse en diciembre o en marzo o en el año que viene o en el otro. Hasta 2 años tienen para presentarse y dar el examen final, que lo pueden dar 3 veces. Si lo desaprueban la primera vez, lo pueden dar otra vez y si no, también otra vez más, si lo desaprueban en la segunda. Así que eso para hoy a la tarde, entonces a la nochecita van a tener las listas, si no mañana, si no puedo hoy, mañana, así ya saben. Y los que van a final, lo que tienen que hacer es estudiar todo, o sea, todo lo que entró para el primer parcial, todo lo que entró para el segundo parcial y todo lo que vimos después, anciano, dietoterapia, evaluación nutricional, todo lo que es la prescripción dietética e incluso la clase de hoy que tienen todo un comprimido, digamos, de distintas dietas, ¿sí? Así que todo eso también se toma en el final. Pueden tocar preguntas desde un concepto básico de la primera clase hasta lo de la última. ¿Bien? Bueno, les voy a compartir, no sé si está grabando la compañera que siempre graba. Yo la verdad que no es por dar lástima, pero no sé si voy a poder dar la clase. Estoy muy mal de la voz, muy mal. No, profe, no se esfuerce tanto tampoco. Cualquier cosa le mandamos preguntas por WhatsApp. Claro, voy a tratar de, aunque sea, darles una idea general y después ustedes leen el apunte, ¿sí? Y escuchan toda la explicación, porque ahí también está todo explicado. Así que, y bueno, así nos vamos a manejar hoy. Esperen que voy a meterme en en la ULA, así les comparto pantalla. Ahí voy, ¿eh? No sé si está la compañera que graba, creo que es Mía, o no me acuerdo su nombre. Ah, bueno. Ah, gracias, buenísimo. Porque una compañera pidió que no podía entrar y dijo si la podíamos grabar. Así que gracias. Bueno, a ver, vamos a ver acá.
Bueno, les voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo? Uy, Sí, profe. buenísimo. Bueno, ahí vamos a ir. Bueno, acá tienen un reconto de la dietoterapia y cuáles son las características que se realizan en estos tipos de dieta, que son las dietas más comunes, digamos, ¿no? Por supuesto, hay una cantidad de dietas muy amplia, dependiendo la patología, ¿sí? Pero lo que van a ver acá son las dietas más comunes que se trabajan en los hospitales, ¿bien? Bueno, la ley de la adecuación, ¿no? Que es fundamental, como yo les digo, y como bien plantea la ley, hay que adecuarse a las patologías, ¿no? A las características de esas patologías y, como les decía la otra vez, al estado evolutivo, al momento, ¿sí? De la enfermedad. No es lo mismo una diarrea aguda de inicio que un periodo, un proceso diarreico ya que lleva 2 o 3 días y ya está cerrándose, ¿sí? Entonces, el tipo de dieta va a ir variando según el momento evolutivo. Y como vimos en la clase pasada, el estado nutricional siempre tiene que ser tenido en cuenta, más allá de la patología de base. Siempre tenemos que cuidar que el paciente normalice su peso, ¿sí? Por supuesto, después también tenemos, como también lo vimos la vez pasada, la situación económica, las intolerancias individuales, patrones culturales, gente que por ahí no come carne, o gente que por religión no come algunos productos, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta también. Por eso hacer dieta no es tan fácil armar una dieta. En algunos casos se complica. Bueno, acá tenemos que ver, ¿sí? A nivel intestinal, qué pasa con el peristaltismo, qué pasa con las mucosas, ¿sí? Qué pasa con la actividad enzimática, qué pasa con cuál es la situación de la flora intestinal, ¿no? Y en base a estas circunstancias se maneja el plan de alimentación. Generalmente la dieta adecuada intestinal busca evitar los movimientos acelerados peristálticos, busca no irritar a la mucosa, busca, digamos, de alguna manera facilitar la disgregación o la digestión enzimática. Y también de alguna manera busca que la flora bacteriana no se vea perjudicada, ¿sí? En lo que tiene que ver con su trabajo digestivo. Acá que dice ID es intestino delgado, ¿sí? Y la patología, todo lo que es el plan de alimentación para las patologías adecuadas y de intestinal o patologías intestinales, ¿sí? Llevan este tipo de alimentación, ¿sí? Que se llama plan adecuado intestinal, ¿sí? En donde se engloban distintas, digamos, afecciones del intestino. Puede ser desde un colon irritable, o puede ser una distensión abdominal, puede ser una digestión lenta, diferentes situaciones, ¿no es cierto? Que van a tener estas características en general. Acá están los caracteres físicos y químicos que ya lo vimos la vez pasada. ¿Qué pasa con las características en estas dietas en particular, ¿no? Las dietas que buscan cuidar todo lo que tiene que ver con la salud intestinal. En síndromes diarreicos puntualmente, ¿sí? En síndromes diarreicos, ¿sí? Lo mismo que la constipación. La constipación no es una patología en sí, sino que es un síndrome, un conjunto de síntomas, ¿sí? Tenemos cuál es el origen, hay orígenes diferentes, ¿sí?
de esas diarreas. Es muy importante ver cuál es el origen y, en primer lugar, ¿sí?, reponer agua y electrolitos. Eso es fundamental ante una diarrea aguda con gran pérdida de estas sustancias. Una vez que tenemos un paciente que está normohidratado o sin riesgo de deshidratación, recién ahí se plantea, ¿sí?, la alimentación. ¿Bien? Generalmente los periodos de diarrea agudos o cortos raramente desnutran porque se solucionan en pocos días. Por lo tanto, lo más urgente es cuidar la deshidratación. Pero existen otros tipos de diarreas que son crónicos, donde ahí el riesgo de desnutrición es más alto. Entonces, primero se hace dieta líquida para reponer, después se hace una dieta con muy pocos alimentos y una vez que el paciente está mejor, se siguen agregando a esa lista más alimentos, ¿sí? Después, en los que son las diarreas crónicas, les decía yo, ahí la dificultad de desnutrición es más grave, digamos, más probable. Por eso, ven, conservar el estado nutricional del paciente es uno de los objetivos, ¿sí? Producen adelgazamiento y hasta desnutrición. Entonces acá hay que tener cuidado porque esto es a lo largo de los años, ¿bien? Entonces es algo que se instala y que no se va solo. Las causas pueden ser múltiples también, distintas causas, ¿sí? Así que bueno, acá tienen algunas de las causas de las diarreas crónicas, digamos. La constipación, también les decía yo que es un síndrome, ¿sí? Ahí es un conjunto de síntomas que tiene muchos factores que lo pueden causar. Acá tenemos algunos, no todos, algunos los más frecuentes, ¿sí?, de esos factores. La dieta es uno, pero no es el único, ¿sí? Fíjense que hay muchos otros factores que pueden influenciar y hacer que una persona se constipe. Constiparse no significa ir de cuerpo una vez por semana o una vez, no sé, cada 5 días, 6 días, 7 días. También tiene que ver con el momento de la evacuación. Una persona puede ir más seguido de cuerpo, pero si es muy seca, cuesta mucho hacer caca, está haciendo mucho esfuerzo, se le forman hemorroides, fisuras, por más que vaya cada 3 días o 2 días, igual ya el solo hecho de cómo es la manera de evacuar hace que forme parte de ese síndrome o ese conjunto de síntomas y se considere constipación. El uso de laxantes se deja como último recurso y en forma gradual e intermitente, no permanentemente. Y bueno, con respecto a la dieta, ¿no es cierto?, hay que buscar, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí?, alimentos que faciliten el peristaltismo, que den fibras, mucha hidratación, ¿sí?, realizar movimientos para que se estimule el movimiento intestinal. También todo lo que tenga que ver con la lubricación, por eso agregar un poquito de aceites a la comida. Pero ojo con la vaselina, que muchos usan vaselina, y la vaselina solo tiene que ser usada muy esporádicamente. La enfermedad celíaca es una enfermedad, digamos, y autoinmune, ¿sí? El origen es autoinmune. No es una enfermedad propia del intestino, se origina en el sistema inmunológico y afecta al intestino, pero también afecta a la piel, afecta al crecimiento, afecta a la función reproductora, afecta a múltiples, digamos, órganos o sistemas. Y acá lo que hay que hacer, ¿sí?, ustedes después leen bien de qué se trata la enfermedad, pero lo que hay que hacer es quitar las sustancias que desencadenan todo este proceso inmunitario. Y las causas que desencadenan es esto: la gliadina, que es una proteína
que aparecen o que contienen estos 4 cereales. Entonces lo que hay que hacer es evitar dar gliadina, ¿sí? Que uno siempre habla del gluten, pero en realidad es la propia proteína, que por supuesto va a estar en el gluten. Y lo que hay que evitar es esto, pero no solo evitar dar esto así, estos 4, que uno diría, bueno, son 4 alimentos y nada más, no. Es que trigo está presente en un montón de productos. Cebada, centeno y avena menos, pero también. Entonces hay que buscar todo lo que tenga el logo de apto para celíaco y que no tiene nada de ninguno de estos 4 ni vestigios de estos 4 alimentos. Entonces, bueno, ahí lo que hay que buscar, yo les decía, es todo lo que tenga que ver, ¿sí?, con alimentos aptos para celíaco. A su vez se quitan algunas gaseosas, se quitan algunos productos porque inflaman o porque alteran, ¿no? Pero en líneas generales básicamente es todo sin TAC. La dieta adecuada gástrica también, como vimos la dieta adecuada intestinal, engloba varios, digamos, patologías diferentes, dispepsia, reflujo. Si bien cada una puede tener su característica más individual, en líneas generales, ¿sí?, se manejan estas características para todo lo que son las patologías gástricas. ¿Bien? En relación a las patologías gástricas, las que más se encuentran son las de hipersecreción, donde hay mucha secreción de ácido gástrico. Esas son las más comunes y donde lo que uno intenta es hacer que el estómago se vacíe pronto. Por eso elige alimentos y elige características físicas y químicas que ayuden a que el estómago se vacíe rápidamente. Bien, y estas son las características, ¿sí?, físicas y químicas del plan, digamos, adecuado gástrico. El plan de alimentación hipercalórico es un plan de comidas en donde buscamos que la persona recupere peso generalmente. Se maneja en personas desnutridas o también en aquellas personas que necesitan un gran aporte de energía, como personas quemadas o personas que tienen una enfermedad que produce un aumento del gasto metabólico. Entonces, en porciones chicas, pero con gran cantidad de concentración calórica, ¿sí?, a partir de grasas, de carbohidratos y también proteica. Entonces ven que dice cuando se da en enfermedades catabólicas, ante situaciones de estrés severo, ¿sí?, dificultades en la absorción, personas que se están desnutriendo porque no absorben bien los nutrientes, ¿sí?, personas que tienen un excesivo desgaste, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay que dar alimentos muy concentrados en nutrientes, sobre todo en calorías. Y bueno, y acá lo que hay que ver es, por supuesto que la intención es dar muchas kilocalorías, pero siempre tenemos que tener en cuenta, como dijimos, la situación individual. Entonces, si tenemos una persona que está muerta de hambre todo el tiempo, eso nos viene bárbaro porque sabemos que va a comer todo. Pero si tenemos una persona inapetente, que por ahí tiene una enfermedad oncológica y no quiere comer y tiene que cubrir un gran número de calorías, ahí se nos va a complicar. Entonces hay que buscar dar alimentos que se digieran rápido para que la persona enseguida tenga el estómago vacío y quiera comer de nuevo, pero también a su vez que estimulen las ganas de comer para que sean, digamos, tentadores. Entonces hay que ver, ¿no?, de alguna manera cómo compatibilizar que sean con grasas o con azúcares, pero que a su vez no estén mucho tiempo en el estómago. Y eso a veces cuesta.
¿sí? Por eso dice establecer metas razonables. Acá tiene las características, ¿sí? De los planes hipercalóricos. Fíjense que fibras son pocas, ¿sí? Porque la fibra está mucho tiempo en el estómago. Y también, bueno, todo lo demás tiene que ver justamente con tratar de que no esté mucho tiempo en el estómago. La dieta hiposódica para personas con hipertensión. Hay que tener cuidado porque existen dietas hiposódicas que son muy, muy estrictas, que prácticamente tienen que comer todo, absolutamente todo, sin sal, incluso seleccionar hasta el tipo de vegetales. Pero hay otras que son más intermedias. Entonces, con quitar el excedente de sodio de las comidas y controlar el tipo de sal que utilizan, ya con eso es suficiente. A su vez, hay que tener cuidado porque hay algunos medicamentos que vienen con agregado de sodio en sus fórmulas y el tema de la cafeína, ya sea en infusiones o en bebidas, también porque la cafeína aumenta la presión arterial. Con respecto a las sales, existen algunas sales que son sin sodio, pero tienen un sabor muy diferente y a veces la gente no le gusta. Y existen otras sales que son sales reducidas en sodio, que tienen menos sodio, que se pueden utilizar, pero en forma muy limitada también. Hay otras sales que son sales con sabores, que son igual que cualquier sal, pero tienen sabor, esas están contraindicadas en esta dieta. Bueno, para la anemia ferropénica, un poco lo que ya conocemos del tema de cómo ayudar a que se absorba el hierro y ver que en la comida haya hierro hémico, ¿sí? Así que bueno, eso más que nada para lo que es, esto ya lo hemos visto todo. Así que para anemia ya un poco lo hemos hablado cuando vimos hierro. En el caso de los pacientes diabéticos es muy importante saber si usan insulina o si usan medicación oral, porque eso va a hacer que el fraccionamiento cambie. Si usan insulina, van a necesitar colaciones. Y si usan solo medicación oral, van a poder manejar las 4 comidas comunes, las 4 comidas típicas. La diabetes tipo 1 es la diabetes autoinmune, que es más infanto-juvenil, donde la persona tiene que sí o sí obligatoriamente usar insulina. Y la diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto, donde hay un deterioro en el funcionamiento o en la producción de insulina, y la persona puede usar medicación oral solamente, a veces combinada con insulina también inyectable, y algunas veces sin nada, algunas veces solo con dieta y ejercicio hecho bien a rajatabla, se logra controlar los valores de glucosa en sangre. La diabetes gestacional es la diabetes que aparece en el embarazo, que se inicia en el embarazo, ¿sí? Y que requiere un tratamiento igual a lo que es la diabetes, digamos, de cualquier diabetes, dieta, un poco de ejercicio adaptado al embarazo y medicación. Y la medicación va a depender de lo que decida el diabetólogo, ¿sí? A veces se medica y a veces no. Y generalmente cuando se medica es con insulina. Bueno, hay otras acá que tienen ustedes, pero las que están arriba son las más comunes. Acá tienen los puntos o los criterios de diagnóstico, ¿sí? Para determinar si una persona es diabética o no es diabética, ¿sí? Así que bueno, acá ustedes pueden ver, ¿sí?, que para tener diabetes hay que tener arriba de 126 mg/dl en ayunas, o cuando se hace la curva de glucosa,
a las 2 horas le tiene que dar mayor o igual a 200. Hay veces que los valores no están así de altos, sino que es casi ahí, y se llama prediabetes. Pero el tratamiento muchas veces es muy parecido a lo que es la diabetes. Hemoglobina glicosilada o glucosilada, ¿sí? Mayor o igual a 6,5, y esto nos marca las proteínas, cómo se fueron, digamos, afectando por el efecto o el exceso de la glucosa de la sangre. Y bueno, así que lo que hay que tratar de ver, bueno, estos son casos más atípicos, esto es lo que está acá arriba, es lo que se usa más comúnmente para el diagnóstico. Entonces, con respecto a la alimentación, lo que se busca es, antes, por ejemplo, se sacaba todo lo que era carbohidratos, pan, pastas, papa, todo se sacaba. Hoy en día no, se maneja todo integral, todo con fibra en porciones reducidas, acompañado con vegetales generalmente, pero sí lo que se limita lo más posible son los azúcares simples, ¿sí? Los carbohidratos simples, los que se absorben muy rápidamente. Se trata de organizar los horarios, por eso yo les decía, en 4 comidas, ¿sí? Fundamentalmente, respetando desayuno, almuerzo, merienda y cena cada 3 horas aproximadamente. Y si no, en algunos casos, si usan insulina y pasan más horas, hay que incorporar colaciones. El energético de la dieta va a depender si la persona es obesa o tiene bajo peso o peso adecuado. Eso, como siempre, el estado nutricional se trata de normalizar el peso. Ven que acá dice adecuar el consumo a el plan de insulina. Acá tiene que ver, ¿no?, lo que yo les decía, de cómo distribuir las comidas según las unidades de insulina y los momentos en que se inyecta la insulina. Hay que tener en cuenta también algo que es muy importante, que es las hipoglucemias, ¿no? Cómo evitar hipoglucemias, que son algunas de las complicaciones más comunes, sobre todo cuando la persona recibe insulina. Generalmente, cuando la persona está sin hipoglucemias, tratamos de dar alimentos con bajo índice glucémico, que son alimentos que elevan la glucosa de la sangre en forma muy paulatina y muy gradual. Esto tiene que ver, por ejemplo, con mezclar las pastas con vegetales, o que las pastas sean con fibra, o que las pastas sean al dente. Eso ayuda a que la digestión sea más lenta y la glucosa se levante más despacio. En cambio, cuando tenemos una hipoglucemia, que la persona está en riesgo porque puede tener un coma hipoglucémico, tenemos que hacer que la glucosa suba rápido, y ahí manejamos alimentos con índice glucémico alto. Por eso buscamos un vasito de gaseosa o agua con azúcar, un té con miel, ¿sí? Un caramelo, ¿no? Cosas que le den y le hagan llegar glucosa a la sangre de forma muy rápida. Un juguito bagio de naranja, etc. Líquidos azucarados, generalmente. Bueno, esto de carga glucémica no le presten atención. Acá tienen, ¿ves? Alimentos con bajo índice glucémico. Generalmente son alimentos que tienen, digamos, o fibra o son de digestión más lenta, ¿sí? Y alimentos con alto índice glucémico, ¿sí? Son alimentos, les digo, que son como más bien azúcares concentrados, ¿sí? O líquidos azucarados, ¿sí? Eso da un puré de papa instantáneo. Eso tiene alto índice glucémico.
Bueno, y en las enfermedades renales lo que tenemos es una falla en la filtración, se juntan toxinas en el cuerpo, ¿sí? Y eso puede llevar a acidosis metabólica y generalmente es una enfermedad que altera el estado nutricional, que lo pone en riesgo, las personas se van desnutriendo. Entonces, acá dependiendo si está en una etapa previa a la diálisis o ya en diálisis. La insuficiencia renal crónica puede tener lo que se llama el tratamiento sustitutivo, que es cuando ya la función renal decayó mucho y la persona necesita un tratamiento de reemplazo de la función renal, y ahí tenemos la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, cuando no se puede acceder a un trasplante renal. Mucha gente entra en estos tratamientos sustitutivos mientras están en lista de espera para conseguir algún riñón de algún donante. La insuficiencia renal aguda generalmente es de aparición brusca, no es lo mismo la crónica. La crónica se va instalando a lo largo de los años hasta llegar a la etapa ya incompatible con la vida y por eso entran en diálisis. En cambio, la aguda es algo más brusco, un síndrome nefrótico, por ejemplo, en donde hay una abrupta y ahí, bueno, hay que ver cómo están, a veces necesitan un tratamiento sustitutivo, pero temporario. Y ahí hay que regular mucho los líquidos, hay que ver si tiene pérdidas de proteínas para reponer esas pérdidas, ¿no es cierto? Y en lo que es la insuficiencia renal crónica, ya es algo que yo les digo, lleva mucho más tiempo de desarrollo. Y ahí hay que ir viendo los análisis de potasio, los análisis de fósforo, cómo está el calcio, cómo está cuando llega el tratamiento, cómo viene con los líquidos, qué pasa con la presión. Entonces, en base a cómo está el paciente, vienen todas las indicaciones de qué alimentos sí, qué alimentos no, ¿no es cierto? El colesterol también, ¿no, profe? El colesterol en los pacientes renales no llega a ser un problema común a todos. Eso habrá que ver, algunos por ahí tienen hipercolesterolemia, pero no es algo común a todos, digamos. Sí, yo le comento porque mi marido se hace diálisis. Sí. Y todos los meses le hacen análisis de sangre para ver el grado de fósforo, como dice usted. Claro. Ahora le dicen que el colesterol no tiene alto, pero tiene muy levemente, así que dijo que se cuide con las grasas. Claro, el colesterol por eso no es algo que sea de control mensual, eso también depende de antecedentes de dislipemia o pacientes por ahí que son diabéticos y que de por sí tienen también alterado el metabolismo de los lípidos, pero digamos relacionado con la patología renal propiamente dicha, el colesterol no es de lo que más se ve afectado. Sí, el líquido, el sodio, el potasio, el Tiene que consumir lo menos líquido posible. Exacto, el menor líquido posible. Cuando no ingresan todavía a la diálisis, se recomienda tomar abundante líquido para tratar de orinar y sacar la mayor cantidad de toxinas posible. Pero cuando ya los riñones no logran eliminar esas toxinas por más que se tome mucho líquido, ahí ya es inminente el tratamiento renal es sustitutivo, y ahí se maneja el líquido según balance. Hay algunos pacientes... Él tiene la poliquística para colmo.
Claro, Se lo descubrieron hace 4 meses. claro. Bueno, hace muy poco entonces que sabe que tiene su insuficiencia renal. Ahí los líquidos es según balance. Hay pacientes que están en diálisis y sin embargo pasan los años y orinan mucho líquido, pero es como agua transparente porque no logran eliminar las toxinas. Y hay otros que se ponen casi oligúricos o anúricos, prácticamente no eliminan nada de líquido. Es que algunos llegan al tratamiento con 3 kilos por ahí o 4 en relación a cómo se fueron la última vez porque juntaron mucha agua en su cuerpo y esto cuesta después sacárselo de golpe porque el paciente Se hinchan. claro, y si se lo quiere sacar de golpe se acalambra, se hipotensa, entonces se termina yendo todavía con líquido extra en su cuerpo. Y si después toma de vuelta mucha cantidad de líquido, ya en vez de 4, por ahí viene con 5. Entonces, cada vez se hace más difícil y el corazón cada vez se agranda más y se debilita. Por eso, en los pacientes que orinan muy poco, hay que tomar muy, muy poco líquido. Incluso preparaciones acuosas están contraindicadas o preparaciones que absorben mucha agua también se limitan. Y se limitan alimentos con potasio, se limitan alimentos que tienen mucho fósforo, se limitan alimentos que tienen mucho sodio. Eso dependiendo cómo le van viniendo los análisis. Y tienen que tomar comprimidos de calcio generalmente para lo que es su metabolismo calcio-fósforo. Vitamina D. Vitamina D, no en todos los Ahora, casos, pero sí. Sí, ahora le dieron, cada vez que se termina la diálisis, 2 pastillas que es para el calcio. Claro, se le da comprimido de calcio, se le da tratamiento con eritropoyetina, porque se ponen muy anémicos también. Entonces, bueno, es una patología que requiere control desde varios aspectos. Y la dieta acompaña esta patología, según cómo vienen esos resultados, va a haber que ir cambiando las indicaciones de líquido, las indicaciones de calcio, de fósforo. ¿Eh? Así que si bien todos tienen una dieta muy parecida, por supuesto se individualiza y también ahí hay que ver el estado nutricional. Por eso yo les decía que hay algunos pacientes que tienen o que reciben alimentación parenteral intradiálisis cuando están muy desnutridos. ¿Sí? Vitaminas hidrosolubles, también se les da siempre suplemento de ácido fólico, vitamina B1, B6, porque se pierden durante la diálisis, se rompen y se pierden, igual que algunos aminoácidos. Por eso hay que dar en estas dietas, cuando están en diálisis, un aporte proteico importante. En la renal aguda se restringe, ¿sí? Pero en la que es renal crónica, acá, ¿sí? Acá hay que dar un mayor aporte proteico. ¿Ven? Se utilizan 0,8, a veces hasta más, ¿sí? Y el 60% de alto valor biológico, porque se pierden aminoácidos. La energía, como yo les decía, va a depender del estado del paciente, ¿sí? Y acá ven, se recomiendan, pero esto es en la insuficiencia renal, esto de los 3 líquidos que dice acá, es para favorecer la excreción, pero esto es cuando el paciente no está todavía en diálisis. Una vez que entra la diálisis, ¿sí? Una vez que entra, se limita, baja. Acá está lo del potasio, que se restringe, ¿sí? Hay restricción de fósforo, como yo les decía. Y acá, de alguna manera, lo que no está especificado es, esta está repetida, esta diapo. El tema es que, ya les digo, dentro de lo que es la insuficiencia renal crónica, tenemos la etapa prediálisis y la etapa post,
o sea, ya cuando está en la diálisis. Y ahí las indicaciones varían un poquito. ¿Sí? Cuando el paciente ya entra en diálisis, ya las proteínas no se restringen mucho, ya se liberan, ¿sí? Y los líquidos se empiezan a restringir. Bueno, y acá por último tienen, ¿sí? Lo que es, perdón, acá, lo que son los cuidados intensivos, ¿sí? Donde generalmente el paciente en cuidados intensivos, en la terapia, está más que nada con un soporte nutricional, generalmente, ¿sí? Ya sea por vía enteral o parenteral, ¿sí? O a veces conviven las dos, porque yo les decía la vez pasada que si el paciente llega a un punto donde no tolera más, que se le pase más alimento por sonda y sí o sí necesita recibir más calorías, las va a tener que recibir por vía parenteral, ¿sí? Así que bueno, si en el caso de que sea soporte nutricional, la dieta es dieta líquida, es la fórmula enteral o la fórmula parenteral. Pero en el caso que el paciente pueda consumir alimentos vía oral, habrá que evaluar esto que tiene que ver con la capacidad de deglución y adaptar el plan alimentario a esa capacidad de deglución. Hay veces que se tienen que usar no solo alimentos de consistencia blanda, sino que a veces se debe usar alimentos de consistencia tipo papilla o semisólida, ¿sí? Hay veces que los líquidos tienen que ir espesados porque necesitan un espesante, porque si es el líquido así como tal cual viene, se pueden broncoaspirar. El volumen habrá que ver si hace falta hacer 6 comidas más chiquitas o 4 comidas de volumen normal, ¿sí? Y hay que ver si cubren o no con esas 4 comidas, ¿sí? El aporte energético que necesitan. Si no lo cubren, habrá que aumentar la densidad calórica, ¿sí? Haciendo una dieta hipercalórica. ¿Bien? Así que bueno, con esto y así muy por encima, les expliqué en líneas generales los punteamientos, digamos, más importantes de cada dieta, ¿sí? Bueno. Ahí estamos. Ustedes después escuchen bien la explicación, lean bien y me consultan por WhatsApp si necesitan alguna explicación extra, ¿sí? Hoy es la última clase, así que hoy es día de despedida. Seguimos en contacto, por supuesto, con el WhatsApp. Posiblemente a los que den libre en algún momento los crucen el aula, después de tanto tiempo de no pisar la aula. Por ahí en diciembre veamos, sea presencial o por ahí continuemos con la virtualidad, no lo sé. Pero bueno, los que promocionan, me despido, éxitos para el futuro. Espero que les sirva lo que hemos visto, que lo usen. Y bueno, a los que dan final, seguimos en contacto para hablar después de la mesa. La idea es que son 15 preguntas en líneas generales de todos los temas. Así que bueno, gracias por sus saludos, que veo que ahí me está mandando saludos. No es que lloro, que estoy emocionada, no se vayan a creer. Es que me agarra carraspera. Para tanto no doy. Es que lo va a extrañar, profe. Bueno, me despido. Seguimos por WhatsApp. Gracias, profe. Una Gracias, genia. profe. Abrazo grande. Chao. Chao, gracias. Chao, profe. Éxitos. Chao. Chao, chao. Chao, profe, gracias, que se mejore. Gracias.
Gracias.